Aún no eran las 6 de la mañana cuando el silencio dominaba el vestíbulo de la Torre Castilla, en el corazón de Madrid. Afuera, la ciudad despertaba lentamente. Las luces de los semáforos se reflejaban en el asfalto húmedo y solo algunos taxis rompían la quietud del amanecer. Sentado solo frente a una larga mesa de piedra clara estaba Javier Morales. Durante más de 30 años, su nombre había sido sinónimo de éxito, respeto y poder. Había construido empresas, generado miles de empleos y aparecido en portadas de revistas económicas. Aquella mañana, sin embargo, todo eso parecía pertenecer a otra vida. Delante de él descansaban varios documentos perfectamente ordenados y una pluma metálica, elegante, pesada. Una sola firma bastaría para cerrar un ciclo entero. Firmar significaba aceptar la quiebra, entregar la empresa y asumir públicamente la derrota. Javier miraba las hojas sin verlas realmente. Las palabras se mezclaban en su mente: disolución, deudas, pérdidas acumuladas. Sentía un nudo en el pecho y una presión constante en la cabeza. En pocas horas llegarían los abogados. Después, la noticia recorrería el país. Otro empresario caído. En los últimos meses, no solo había perdido dinero, su hijo dejó de llamarlo. Su exesposa envió un mensaje breve la noche anterior diciendo que ya no soportaba verlo destruirse. Los antiguos socios se alejaron en silencio. Los consejos se volvieron órdenes. Y ahora estaba solo. Javier tomó la pluma con la mano temblorosa. Años atrás, ese objeto había representado su mayor orgullo, un regalo de su padre tras su primer gran contrato. Ahora parecía un peso imposible de sostener, como si concentrara todos sus fracasos. Al otro lado del vestíbulo, una mujer empujaba lentamente un carrito de limpieza. Se llamaba Carmen. Trabajaba allí desde hacía muchos años, siempre en el turno de madrugada. Nadie notaba su presencia. A su lado caminaba su hija Lucía, una niña delgada, de ojos atentos, con una mochila gastada colgando de los hombros y un uniforme escolar un poco grande. Lucía observaba el edificio como si fuera un mundo nuevo: columnas altas, suelos brillantes, ecos en cada paso. De pronto su mirada se detuvo en Javier. Algo en aquel hombre inmóvil le llamó la atención. No parecía importante ni poderoso, parecía triste. Carmen notó la curiosidad de su hija y le pidió en voz baja que permaneciera cerca y no tocara nada. Lucía asintió, pero siguió mirando. Los niños no saben ignorar la tristeza de los adultos. Javier intentó concentrarse otra vez en los papeles. Números, listas, columnas interminables. Todo parecía indicar que no había salida. Su rutina de aquella mañana era clara: firmar, levantarse y marcharse. Pero algo no encajaba. Tal vez era el cansancio, tal vez el miedo, tal vez la sensación de que aún no había revisado todo. Una voz pequeña rompió el silencio. «Mamá, ¿por qué ese señor parece tan triste?» Javier cerró los ojos durante un segundo. Fingió no escuchar, pero la pregunta quedó resonando en su interior. Triste no era suficiente para describir cómo se sentía. Era una mezcla de vergüenza, culpa y agotamiento. Carmen intentó llevarse a la niña pidiéndole silencio. Lucía dio unos pasos, pero se detuvo de nuevo. Sus ojos bajaron hacia la mesa llena de papeles, líneas, cifras, símbolos. Algo allí despertó su atención. Javier respiró hondo y volvió a mirar la última página donde su nombre esperaba. El reloj marcaba pocos minutos antes de las 6. Alzó la pluma, la mano temblando. En ese instante, sin saberlo, la rutina de aquella mañana estaba a punto de romperse para siempre. Javier mantenía la pluma suspendida en el aire cuando sintió una presencia cerca. Unos pasos suaves se acercaron a la mesa. Abrió los ojos y vio a Lucía estirándose de puntillas para apoyar las manos en el borde de piedra. Carmen apareció de inmediato, nerviosa, pidiendo disculpas, explicando que la niña no debía molestar.
Javier estaba a punto de decir que no pasaba nada cuando Lucía habló con una naturalidad que lo desarmó. ¿Está bien, señor? La pregunta lo dejó sin respuesta por un momento. Nadie se la había hecho en meses. Los abogados pedían decisiones, los socios exigían soluciones. Nadie preguntaba cómo estaba él. No mucho, respondió al fin, con voz baja. Carmen intentó apartar a su hija, avergonzada. Javier levantó la mano, pidiéndole que se quedaran. Algo en aquella niña despertaba una curiosidad inesperada. Lucía inclinó la cabeza y lo observó con atención, como si analizara un problema difícil. Dijo que tenía la misma mirada que su madre cuando no llegaba el dinero a fin de mes. Una mirada de alguien que intenta no llorar. Javier dejó escapar una sonrisa cansada. Tal vez era más evidente de lo que pensaba. Los ojos de Lucía bajaron hacia los documentos esparcidos sobre la mesa. Frunció el ceño. ¿Hay muchos números aquí? Javier asintió. Demasiados. La niña se acercó un poco más, ignorando la incomodidad de su madre, y señaló una de las páginas. Estos dos parecen iguales. Javier siguió el dedo pequeño hasta 2 líneas en hojas distintas. El mismo valor, el mismo código diminuto. Sintió un vuelco en el pecho. Aquello no podía ser correcto. Sus equipos le habían asegurado que todo estaba revisado. ¿Qué quieres decir?, preguntó, ahora completamente atento. Lucía explicó a su manera. En el colegio, cuando alguien copia el mismo número 2 veces, el resultado sale mal. Aquello se parecía a eso. 2 sitios distintos, pero la misma cifra. Carmen intentó disculparse otra vez, pero Javier ya no escuchaba. Acercó los papeles y revisó con cuidado. El activo aparecía duplicado bajo nombres diferentes. El ambiente cambió. ¿Has visto más cosas así?, preguntó, con una mezcla de urgencia y esperanza. Lucía señaló otra línea, luego otra más. Dijo que le gustaban los números, que eran como rompecabezas. Para Javier, eran ahora la diferencia entre rendirse o luchar. Sacó el móvil y empezó a rehacer cuentas. Quitó valores repetidos, ajustó datos. Sus manos temblaban, pero ya no era miedo, era algo distinto. Algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. El resultado no era perfecto. La empresa seguía en problemas, pero ya no era un final seguro. Javier levantó la vista y miró a Lucía con asombro. Una niña sencilla, con mochila gastada, había visto lo que expertos no vieron. El reloj marcaba poco después de las 6. En menos de 2 horas los abogados llegarían esperando una firma. En lugar de eso, Javier sentía una duda poderosa crecer en su interior. Tal vez los números estaban mal. Tal vez aún no estaba todo perdido. La miró de nuevo. ¿Puedes ayudarme a revisar el resto antes de que lleguen? El rostro de Lucía se iluminó. Dijo que podía intentarlo. Mientras el cielo comenzaba a aclararse, un hombre al borde del fracaso y una niña se inclinaron sobre los mismos papeles. Carmen los observaba desde lejos, sin entender del todo, pero con la sensación clara de que algo importante estaba a punto de cambiar. El vestíbulo empezó a llenarse de ruido. Puertas automáticas abriéndose, pasos rápidos, voces que rompían el silencio de la madrugada. Madrid ya estaba despierta, pero para Javier, el mundo seguía reducido a aquella mesa y a los documentos marcados con lápiz. Lucía señalaba con cuidado. Aquí también, y aquí. Cada vez que hablaba, Javier sentía un golpe en el pecho. Activos repetidos, valores inflados, deudas que ya no existían. Todo aquello había construido una realidad falsa que lo empujó a rendirse. Carmen caminaba de un lado a otro, inquieta. Temía haber causado un problema grave. Temía perder el trabajo. Temía que su hija hubiera cruzado un límite invisible. Javier sudaba, no de nervios, sino de claridad.
Aquello no era solo un error, era algo demasiado grave para ser casual. Había confiado su futuro a informes que no reflejaban la verdad. El móvil vibró sobre la mesa. Los abogados llegan en 20 minutos. Javier sintió un nudo en el estómago. 20 minutos para decidir si seguía adelante o se defendía. Miró a Lucía, concentrada, ajena al peso de lo que estaba haciendo. Si estos números están mal, no tiene que perderlo todo, dijo ella en voz baja. Esa frase simple lo sacudió. Había estado a punto de firmar sin luchar, de aceptar una derrota que no le correspondía. Las puertas de cristal se abrieron con fuerza. Entraron varios hombres trajeados. El abogado principal avanzó con paso seguro, preguntando si todo estaba listo. Javier no respondió. Extendió los documentos marcados. No vamos a firmar. El abogado frunció el ceño, habló de plazos, de consecuencias, de que no había alternativa. Javier lo interrumpió. Sí la hay, estos números están mal. El abogado tomó los papeles con escepticismo, leyó, volvió a leer. Su expresión cambió. El silencio se volvió pesado. Si esto es correcto, dijo finalmente, no puede firmar hoy. Antes de que pudiera continuar, entraron 2 miembros del consejo. Exigían explicaciones. Decían que el retraso solo empeoraba la situación, que la quiebra era necesaria. Javier los miró fijamente. ¿Sabían de esto?, preguntó. Negaron. Dijeron que ya era tarde para cambiar nada, que el plan estaba decidido. Lucía dio un paso al frente. Los números están mal, dijo con firmeza. Yo los vi. Él también. Su voz pequeña cortó la tensión. El abogado anunció una auditoría inmediata. Habló de negligencia grave, de posibles responsabilidades. Los miembros del consejo se marcharon tensos, sin responder. Javier se dejó caer en la silla. Carmen se llevó la mano al pecho, conteniendo las lágrimas. Lucía lo miró con miedo y esperanza. ¿Hice algo malo? Javier la miró, con los ojos húmedos. Hiciste lo correcto. Pero en el fondo él lo sabía. Aunque habían detenido la firma, lo más difícil aún estaba por venir. La sala de reuniones en el piso más alto de la Torre Castilla nunca había parecido tan silenciosa. A través de las paredes de cristal, Madrid seguía su ritmo normal, ajena a lo que estaba en juego allí dentro. Sobre la mesa larga se acumulaban informes, carpetas y hojas sueltas. Esta vez, nada se firmaría sin ser revisado con calma. Los auditores llegaron uno tras otro. Personas serias, miradas cansadas, gestos firmes. Comenzaron a revisar cada documento desde el principio. Lucía permanecía sentada en una silla grande para su tamaño, con los pies colgando, abrazando su mochila como si fuera un tesoro. Carmen rezaba en silencio, con los dedos entrelazados. El tiempo pasaba despacio. Javier sentía el corazón latir con fuerza. Cada página revisada era una mezcla de miedo y esperanza. Hasta que una de las auditoras levantó la vista y habló con claridad. Los datos utilizados para justificar la quiebra no son correctos. Hay errores graves. La empresa está dañada, pero no está perdida. Esas palabras cayeron como un peso que por fin se soltaba del pecho de Javier. No era una victoria. Aún quedaba mucho trabajo, pero no era el final. Los miembros del consejo que habían presionado para firmar fueron apartados. Se iniciaron investigaciones. Decisiones difíciles comenzaron a tomar forma. Javier sabía que el camino sería largo, pero ahora caminaba con los ojos abiertos. Se acercó a Lucía y se agachó frente a ella. «Hoy hiciste algo muy importante», le dijo con voz tranquila. «Ayudaste a mucha gente». Lucía bajó la mirada, un poco tímida. Dijo que solo había mirado con atención,
que le gustaban los números, que ayudar le parecía normal. Pasaron los meses. La Torre Castilla ya no era un lugar de derrota. Los pasillos volvieron a llenarse de voces, planes y movimiento. La empresa seguía en proceso de recuperación, pero avanzaba con pasos firmes. La vida de Lucía y Carmen también cambió. La niña empezó a estudiar en una escuela mejor. Recibió apoyo para aprender más sobre aquello que amaba. Carmen dejó el turno nocturno y consiguió un trabajo más estable, con horarios dignos. En el despacho de Javier, un documento estaba enmarcado en la pared. Era la hoja donde Lucía señaló el primer error. Abajo, una frase escrita a mano. Aquí empezó todo. Un día, Lucía le preguntó si cuando fuera mayor podría trabajar allí. Javier sonrió con una seguridad que no sentía desde hacía años. Le dijo que siempre habría lugar para personas que saben mirar con atención. Esta historia nos recuerda algo sencillo y poderoso. La ayuda no siempre viene de expertos. A veces llega en forma de una niña curiosa que se atreve a decir lo que ve. ¿Cuántas veces estuviste a punto de rendirte sin revisar bien tu propia historia? Si este relato te hizo pensar, escribe en los comentarios qué parte más te tocó. Sigue el canal para descubrir más historias que demuestran que nunca es tarde para volver a empezar.